Últimamente he estado pensando mucho, y nuestra firma ha estado pensando mucho sobre el tema del liderazgo en la empresa familiar, en particular cómo son las habilidades, las particulares fortalezas de líderes en empresas familiares que realmente son eficaces. Hemos descubierto en parte que una de las peculiaridades de los líderes más, de nuevo, eficaces o exitosos, si se quiere decir así, en la empresa familiar, son líderes que nosotros denominamos ambidiestros. ¿Qué quiero decir con esto? Líderes que han desarrollado con el tiempo habilidades administrativas que les permiten ser, exitosos en la organización, en el negocio de la empresa familiar, pero también habilidades que les permiten ser exitosos como líderes en la familia. Normalmente hay líderes que tienen fortalezas en una esfera o en la otra, pero nos hemos dado cuenta que la vieja prescripción que dábamos en el campo de la empresa familiar, que era trata tu empresa como una empresa y tu familia como una familia, es decir, separa estas dos instituciones en lo que respecta a tu empresa familiar y manéjalas por separado, es una prescripción, ficticia. Es decir, ¿qué quiere decir ficticia? No tiene, trata de empatar la empresa familiar a las instituciones que la configuran. Pensamos que es mejor desarrollar conocimientos y habilidades y recomendaciones a empresas familiares que honran la naturaleza de la complejidad que ellos tienen y que los líderes desarrollen con el tiempo habilidades administrativas para cuidar la empresa, pero también habilidades familiares. ¿Qué introduce todo el concepto de el liderazgo en la familia? ¿Qué quiere decir ser líder en la familia? Hay mucha literatura sobre el liderazgo en empresas, pero hay poca literatura sobre liderazgo en familias. Y las familias como institución, como organizaciones, requieren del liderazgo. Hay muchas tareas que las familias tienen que ejecutar, para decirlo así, empezando con el desarrollo, velar por el desarrollo de la próxima generación, cuidar a los padres que ya están, mayores, planear un matrimonio, planear una cena de Pascua. Todas esas son tareas que van desde lo sublime a lo mundano, para decirlo así. Cada una de esas tareas requiere a alguien que se tome, que se apropie, o alguienes que se apropien del liderazgo. Entonces, la premisa que estamos, introduciendo es el supuesto de que para poder ser eficaz, un líder en una empresa familiar tiene que tener habilidades que sirvan en ambos entornos, en el entorno familiar, en el entorno empresarial. Normalmente nos gustaría que cuando una empresa familiar empieza a evolucionar hacia la complejidad, cuando llega a la etapa de los hermanos o cuando llega a la etapa de los primos, no se piense en el liderazgo como una peculiaridad de individuos, sino que se empieza a pensar en el liderazgo como una función que puede ser desempeñada por un grupo de personas. Y asimismo, esas personas tienen que desarrollar esta habilidad de liderazgo ambidiestro. ¿Qué quiere decir? Los líderes de la empresa, de nuevo, que entiendan de liderazgo familiar, y los líderes de la familia que entiendan de liderazgo empresarial. ¿Cómo se manifiesta esto en ejemplos específicos? Un líder empresarial que se sienta en un consejo de familia y al rato se pone impaciente y empieza a ver el reloj y empieza a ponerse, inquieto, y en parte lo hace porque no conoce bien, cuáles son los comportamientos que pegan bien en la familia de liderazgo, y ese no es uno de ellos, porque está pensando solamente en eficiencia, pero no está pensando en otros
principios familiares que son también de gran utilidad, como la capacidad de educar, de mentorear la próxima generación, como el apoyo, como la involucración de parientes en el proceso de deliberación de una decisión. Y esas habilidades hay que adquirirlas, tal como la persona que se rompe el brazo derecho, que tiene que aprender a escribir con la mano izquierda. Entonces, no pensamos que todos los individuos tienen que ser igualmente dichos en el ámbito empresarial y familiar, pero sí pensamos que hay por lo menos un grado de, si se quiere decir así, de capacidad, de habilidad que se requiere mínimo en ambos círculos, si se quiere decir así, que a la larga conllevan a un liderazgo empresarial familiar más eficaz.